¿no? De la relación filial con la relación este, contractual o con la relación empleado, empleado patrono o socio. Y bueno, a veces hay conflictos y eh, es la verdad que a veces necesitamos escuchar cómo podemos solucionar todas estas cuestiones que se dan en estas relaciones. Y bueno, sabemos de tu capacidad para transmitir y de la experiencia que tenés en el tema. Por eso, cuando eh, propuso Javier esta webinar, la verdad que nos interesó mucho. Así que vamos a dar paso a escuchar a quien venimos a escuchar y gracias por, por estar y por sumarte a esta serie de webinar que estamos dando y te escuchamos con toda la atención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Silvio, muchas gracias a la Cámara por la invitación. Este tema que nos trae realmente es un tema de mucha actualidad y aparte que nos toca prácticamente a todos. Decíamos justo antes de empezar la cantidad de pymes que hay, que son empresas de capital familiar. Y si les parece, entonces yo voy a arrancar, voy a poner una presentación como para hacer un poquito más amena la charla en estos duros sistemas de, de cámaras. A ver, permítanme un segundo. Compartir. Bueno, confírmenme por favor si se ve. Sí se ve. Perfecto. Tendrías que pasarlo a modo presentación. Ahí está, perfecto. Ahí está, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, primero me quiero presentar. Yo soy abogado, me dedico a asesoramiento de empresas y de cámaras empresarias. Tengo una formación bastante particular en sociedades y sobre todo en empresas familiares, pero les decía, le comentaba a Silvia, a Leonardo hace un rato, que en realidad también tengo la experiencia personal de pertenecer a una empresa de origen familiar. Yo tengo un estudio jurídico con otro socio, que está por ahí, y que en realidad empezó fundada por mi padre hace casi 50 años. Vivimos una transición que no fue sencilla y de ahí, bueno, incorporé un montón de herramientas desde la experiencia práctica. Lo cierto es que en una empresa familiar se da la particularidad de que conviven una serie de personas que tienen intereses muy diversos y otras personas que tienen los mismos intereses, pero que a veces no les resulta fácil convivir. Acá ven con una serie de diagramas de Venn algo que es obvio, ¿no? La superposición de la familia, la empresa y la propiedad, que presenta 7 variantes de personas que se relacionan de manera distinta. Familiares empleados, empleados que no son familiares, socios familiares no empleados, etc. Una empresa familiar es una estructura que tiene una particularidad que es el vínculo particular que existe entre los socios en general o entre los socios con quienes llevan adelante el management, que tiene una relación de sangre muchas veces y a veces relaciones familiares políticas que tiñen todo el comportamiento de las personas que están funcionando en la empresa y obviamente tiñen el funcionamiento de la empresa en sí. Bueno, la mayoría de las pymes argentinas, no está de más decirlo, son empresas de origen familiar, porque muchas veces tienen su origen en una persona que funda una compañía y a lo largo de la vida va incorporando a otras personas que son de su ámbito familiar, o a veces son varios socios, pero que en la medida en que la compañía continúa, van incorporando a sus hijos o a otros familiares, y que de esa manera se transforma una compañía que capaz es de propiedad única o de un grupo de amigos en una empresa familiar.
Las empresas familiares, dentro de esta estructura tan particular, son una realidad mundial. Esto no es solo de la Argentina. Pero presentan una serie de características que para nuestra idiosincrasia son bastante puntuales y particulares. En general, cuando hablamos de empresas familiares hay un montón de factores negativos que suelen saltar a la vista y que en general tienen bastante publicidad a la hora de discutirlo. Pero en realidad, las empresas familiares son empresas muy efectivas en cuanto a que presentan una serie de virtudes que son fáciles de reconocer y que tienen que ver con la fortaleza del vínculo de la gente que las integra. En primer lugar, la lealtad, ¿no? No es lo mismo la lealtad y la motivación que puede tener un empleado, que en general viene dado por su posibilidad de desarrollo económico, o quizá la posibilidad de hacer carrera en la compañía y de ascender, pero que en definitiva no tiene trascendencia. En algún momento, aun cuando se quede toda su vida en la compañía, probablemente se jubilará y seguirá con su familia, pero no con la empresa. Sentirá una pertenencia, se podrá poner la camiseta si las políticas de relaciones humanas son buenas, pero no es lo mismo que trabajar en la compañía que tiene el apellido de uno. Y esto es algo fácil de identificar y de explicar. Por otro lado, la unidad de criterios, la unidad de valores que existen en una familia se traslada a la empresa. Y eso hace que existan políticas muy fáciles de implementar desde esos principios y a las cuales es bastante fácil darles continuidad. Y por otro lado, obviamente, la pertenencia a la empresa tiene una retribución que es un accesorio a trabajar en la empresa de la familia, que es, en general, hay excepciones, una mayor libertad e independencia de los que la integran. ¿Por qué? Y porque también hay mayor seguridad de la continuidad en esa pertenencia y hay una mayor comprensión de la realidad fuera de la compañía. ¿Sí? No hace falta explicar tanto como capaz un empleado tiene que explicar de por qué requiere algún margen de libertad o de independencia en la realización. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la proyección. Las empresas familiares tienen la continuidad dada justamente por el vínculo familiar. Y eso es importante desde el punto de vista de su supervivencia futura. Hay una idea de mayor protección porque en general uno tiene un elemento emotivo vinculado a la empresa que hace que de alguna manera le dé alguna sustentabilidad. Vamos a ver que alguna, porque ahora vienen los defectos de las empresas familiares, ¿no? No todo es color de rosas, claramente. Hay una serie de problemas que se pueden identificar como comunes en este tipo de empresas y que son, por ejemplo, el llamado nepotismo, ¿no? El ingreso de los familiares a la compañía que en realidad capaz no son lo mejor para la empresa. Quizá el vínculo familiar hace que uno quiera que esos familiares pertenezcan, que uno lo quiera beneficiar, pero desde el punto de vista de la eficiencia y la efectividad, quizás no son las mejores contrataciones que la empresa podría hacer. La consecuencia directa de esto es una falta de profesionalismo, porque obviamente no se elige muchas veces, no siempre, por la capacidad o idoneidad de la persona, sino por su vínculo. Otro gran problema de las empresas familiares es el autoritarismo, y yo diría que este sí es un problema muy asociado a la realidad argentina. En Argentina, si ustedes se fijan, no tengo un estudio sociológico para respaldarlo, pero creo que es bastante visible, que el empresario pyme exitoso es una persona en general sumamente versátil y flexible. Por necesidad, porque la economía argentina y los avatares de los cambios normativos y de las condiciones económicas que las empresas sufren cada pocos años, hace necesaria una reacción muy rápida. Si el empresario argentino, frente a un cambio que nadie esperaba, o a una devaluación,
o a una medida económica como estas que nos suelen golpear cada tanto, y que vienen desde afuera de la empresa, no efectúa algún tipo de acción correctiva, probablemente la empresa se destruya. Y bueno, eso hace que las empresas que van quedando a lo largo de los años, las empresas que logran sustentabilidad en 10, 20 años de vida, son empresas muy personalistas, donde hay en general una figura muy fuerte y que de alguna manera es la que marca el rumbo de la compañía y toma todas las decisiones. La consecuencia negativa de esa es un cierto autoritarismo, donde esa persona acostumbrada a manejarse por la necesidad de esa manera, bueno, a veces toma las decisiones simplemente por una decisión personal no demasiado fundada y sin escuchar a los demás. Y también consecuencia de esto, también de otros temas, es la conflictividad, que se relaciona muchísimo con los problemas asociados por el vínculo personal que los miembros de la familia tienen y que claramente se trasluce en la empresa. Eso no se puede evitar. Por otro lado, el funcionamiento intuitivo de la empresa familiar, en general, a través de ese personalismo, ¿no?, que identificamos mucho en la Argentina, lleva a una falta de planificación, consecuencia de lo cual es, bueno, un volanteo intuitivo de la situación que no siempre va en la dirección correcta. Entonces, ¿cuál es el problema de la empresa familiar? El problema de la empresa familiar es la yuxtaposición de dos sistemas que son totalmente distintos. El sistema de la familia, y hablo de sistema porque en realidad la familia como tal tiene una funcionalidad particular, tiene reglas de juego y de alguna manera el comportamiento de quienes la integran se realiza de acuerdo a los valores y las costumbres que la familia tiene y que de alguna manera contamina el sistema empresario. Y no siempre para bien. ¿Por qué digo que lo contamina? Porque elementos fundamentalmente emocionales y de vinculación se cuelan por las rendijas de la empresa y aparecen en el manejo, en la toma de decisiones de la compañía. También hay una contaminación inversa, ¿no? Y entonces, en la casa de la abuela los domingos, mientras comemos los ravioles, estamos hablando de los proveedores. Y eso tampoco es bueno. De alguna manera genera un problema en las dos direcciones. Bueno, la verdad es que hablamos de empresa familiar como si fuera una única realidad, pero lo cierto es que empresas familiares hay un montón. En primer lugar, quizá la forma más típica de la empresa familiar es la empresa familiar iniciada por una persona, a veces por un matrimonio, con igual o distinta participación de quienes lo integran, y muchas veces aparecen las nuevas generaciones, ¿no? Ahí tienen un cuadrito donde hay uno que parece un poco joven para trabajar, pero bueno, son 3 generaciones funcionando en una empresa. La incorporación de las nuevas generaciones en la empresa genera estructuras diferentes de empresas de familia. Por ejemplo, empresas donde existen padres e hijos, muy común, y luego, con el retiro o la desaparición de los padres, empresas donde se van figuras más horizontales, por ejemplo, entre hermanos o entre nietos en una segunda o tercera generación. Hay situaciones también más complicadas donde las empresas se dan a través de la integración de varias familias, a veces porque 2 amigos o 3 amigos fundaron una compañía y fueron incorporando a sus socios, y a veces también que se complejiza por la incorporación de los cónyuges, ¿no? Maridos, esposas, cuñados, etc. Si bien las empresas familiares tienen diferentes tipologías, en general tienen una historia bastante similar en su origen, y la problemática, o por lo menos un grupo de problemáticas comunes, son bastante comunes. Si se quiere,
en la forma más habitual de este tipo de empresas encontramos un primer estamento en el cual hay una empresa con un único socio o con un grupo pequeño de socios originarios, que son los que lo inician, y de a poco se da un crecimiento a una estructura que se mantiene vertical, y bueno, podemos hablar, y eso es un poco la invitación para la empresa familiar que quiera ser sustentable, de una tercera etapa evolutiva en la cual hay una planificación y de alguna manera la ejecución de un mecanismo de gobierno que sea efectivo para una empresa que ya tiene un crecimiento más importante. De todos modos, si bien esto es una realidad prácticamente de cualquier empresa, en el caso de las empresas familiares se da también una realidad interesante, que es que, bueno, y sobre todo en la Argentina, donde el empresario tiene una actividad tan sacrificada, en general, al principio está muy ocupado de la supervivencia. No es fácil pagar las cuentas, pagar los sueldos, llegar a fin de mes, hay que salir a vender, y de alguna manera, ¿no? Esa estructura radial que muestra la filmina se refiere a que, como es la metáfora en el fútbol, el empresario cabecea, patea el córner y también ataja, ¿no? Es como que corre por toda la cancha, y entonces en esa actividad, bueno, de alguna manera, inclusive muchas veces invierte gran parte de su día y de su vida en hacer que la empresa se convierta en algo sustentable. En algún punto, la empresa ya empieza a equilibrarse, encontramos situaciones en las cuales inclusive la empresa se convierte en una buena fuente de ingreso, que le da también sustento a toda la familia, a veces más de lo que debiera. Y bueno, y en algún momento ese dueño fundador dice, bueno, ahora quiero retirarme un poco, quiero trabajar menos, quiero irme de viaje, quiero tomarme vacaciones, y ahí es donde aparece la virtud, de alguna manera, de tener hijos o parientes que se puedan hacer cargo de la compañía cuando esa realidad se presente. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? No basta con tener hijos o nietos o parientes que se puedan hacer cargo de la compañía para hacerlos capaces de tomar el control de esa realidad. Entonces, el planteo y el desafío justamente es qué hacer para permitir ese paso de la segunda a la tercera estructura empresaria, que sea de alguna manera una empresa que pueda funcionar sin los dueños o con dueños más desde una dirección y no tanto desde la ejecución del negocio. ¿Por qué es tan difícil ese traspaso? ¿Por qué son tan difíciles las relaciones internas en una empresa familiar? Y bueno, en primer lugar, por la historia, las tensiones típicas de las relaciones familiares. Y hay dos que son muy paradigmáticas, que son las de padres e hijos y las de cónyuges, ¿no es cierto? Pero también muchas veces son difíciles las relaciones entre hermanos. Muchas veces inclusive porque los hermanos, acostumbrados a crecer bajo el paraguas del fundador, y aun cuando quizá trabajaron 20 o 30 años en la compañía, cuando ese fundador tan personalista no está, deja un vacío de poder que los hermanos no saben cómo llenar, aún con muy buena voluntad, no necesariamente porque haya algún conflicto de base, sino simplemente porque el liderazgo no es algo que crece en los árboles, es algo que se cultiva, pero se cultiva en las relaciones humanas y en el ejercicio de la experiencia. Una cosa que no dije, pero les digo ahora, les dejo planteado, por la cantidad de gente que tenemos, no parece recomendable abrir el diálogo y las preguntas a lo largo de la charla, pero eso no quiere decir que no demos al final un espacio para que se saquen las ganas. Así que anótense las preguntas o las mandan por el chat
y después, al final de la exposición, contesto todo lo que tengan para preguntar. Bueno, otro problema típico y que contamina de esta manera la convivencia y que la hace difícil es el traslado de roles, ¿no?, entre la empresa y el hogar. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que muchas veces las estructuras familiares que son jerárquicas trasladan sus vínculos y los vicios de esos vínculos a los vínculos de la empresa. Y entonces, bueno, tenemos situaciones como empresas familiares en las cuales uno de los hijos, que quizá es un empleado jerárquico en la compañía, es tratado como si fuera el cadete, pero no por mala voluntad, sino porque quizá hay una identificación más de la persona con el hecho de ser el hijo que con el hecho de ser un empleado. Y a veces quizá uno hace con los hijos cosas que con un empleado jerárquico no haría, y le dice cosas adelante de los demás que quizá a una persona que no fuera de la familia no se las diría. Hay una problemática muy relacionada a las empresas familiares, que es la de la compensación y los beneficios, porque la compensación no es solo el sueldo o los beneficios económicos, bonos, comisiones y otras estructuras salariales de la compañía, sino los beneficios asociados a bienes de la empresa, el auto, la computadora, el uso del salón o de activos que la empresa pueda tener, y que son muy problemáticos. Lo cierto es que, sobre todo en relaciones de padres e hijos, hay una extensión natural del patrimonio del padre al patrimonio de los hijos. De alguna manera, cuando los hijos le dicen a un amigo, aún en edad muy chica, ¿no?, y le dicen, ¿querés venir a mi casa a jugar? No dicen, ¿querés venir a la casa de mis padres a jugar? No, venía a mi casa. El nombre de ellos no está en la escritura, pero lo sienten como propio. Y muchas veces esto pasa también en la empresa. Y de alguna manera el problema no es quizá el sentimiento de pertenencia que le da motivación de alguna manera e identificación con la empresa, sino cuando se utilizan los bienes de la empresa como si fueran bienes propios. Muchas veces consumiendo recursos que deberían efectivamente ser mejor aplicados en otras actividades de la compañía. Ahora, el tema de la compensación no es solamente problemático por eso. Si les cuento, hay estudios internacionales que muestran que las empresas familiares son las que peor sueldo pagan en sus segmentos de mercado. ¿Por qué? Porque al empleado yo lo tengo que motivar, y para motivarlo no lo voy a adoptar como hijo. Lo que voy a hacer es pagarle un salario mejor, o prometerle beneficios, darle el auto, ¿no?, darle algún tipo de beneficio patrimonial que al hijo no hace falta, porque el hijo tiene el apellido en la puerta, entonces le pago menos porque igual a dónde va a ir. Esta es su empresa. Esto no necesariamente es voluntario, pero es consecuencia justamente de que tiene que ver con el hecho de que, es cierto, los hijos necesitamos menos para motivarnos para trabajar en la empresa, ¿no? Es bueno identificar ese tema, porque a veces, a pesar de que esto es así, genera problemas de relación, donde quizá los padres a veces sienten que pagan demasiado y los hijos sienten que ganan demasiado poco. Otro problema relacionado con la compensación es el inverso. A veces los familiares ganan demasiado para lo que hacen. A veces pasa que los familiares ganan tanto que ganan un sueldo cuando quizás no deberían ganarlo porque no sirve para nada. Es una realidad excepcional, pero hay empresas familiares con gente que de alguna manera tiene una beca y que tiene que ver con el cuidado que la familia le quiere dar a esa particular persona. Esto no necesariamente es malo. Desde el punto de vista familiar es una forma de contención y de protección. El problema es que desde el punto de vista empresario no es una decisión
adecuada. Entonces es bueno ponerla en el contexto. La decisión se puede mantener, pero no es para la empresa, es para la familia. Bueno, y después hay temas de proximidad, ¿no? Sobre todo los matrimonios que trabajan juntos. Bueno, a veces no es fácil estar todo el día juntos y después a la noche estar todo el día juntos. De alguna manera hay un pegoteo que puede llegar a generar problemas. Normalmente se resuelven solos con criterios o simplemente el usar el sentido común en la relación y no tener aún trabajando juntos, una superposición permanente de temas y de acciones, pero es un tema también común en empresas de familia. Después, obviamente, el tema de los límites, que se relaciona con el hecho de que en la relación empresaria hay límites que en la relación familiar quizá no existen o que están en otro lado. Y bueno, tiene que ver justamente con esa situación superpuesta de la familia con la compañía. En la continuidad de la empresa, y muchas veces hay infinidad de hipótesis, pero creo que hay dos que hay que poner sobre la mesa porque son las más comunes. Obviamente, en la empresa en la que se incorporan los hijos, en primer lugar, y en segundo lugar, en la empresa en la cual quedan los hijos, después de que los padres se van. Son dos situaciones en las cuales se entablan muchas veces situaciones competitivas que no son sanas, porque la competencia pasa por el hecho de ser hermanos y no quizá por el hecho de buscar una mayor eficiencia como empleado o como funcionario de la compañía. Bueno, y el gran tema, que seguramente es la preocupación de todo aquel que tiene una empresa familiar y está arriba de los 45 o 50 años, es la sucesión en la empresa familiar. Una empresa familiar tiene una vida útil muy superior a la vida de las personas que la formamos. Entonces es inevitable pensar en cómo hacer, sobre todo cuando uno quiere mantener el valor y de alguna manera darle a los hijos o a los familiares próximos la continuidad de la fuente de ingreso y además de alguna manera el legado, ¿no?, de todo lo que se construyó a lo largo de los años para darle sustentabilidad futura. Bueno, plantea el problema de la sucesión de la empresa familiar. El problema de la sucesión es un problema que no necesariamente es el más urgente, en muchos casos tampoco es el más importante, pero tiene una importancia dada por el hecho de que menos del 30% de las empresas familiares sobreviven a un traspaso generacional. Fíjense que es una tasa de mortalidad mucho más alta que la del COVID, ¿no? Mucho más alta. Realmente hay que preparar la sucesión porque, aun cuando uno no lo crea, es una de las situaciones más destructivas del valor de una compañía. Y acá hay que hacer una aclaración que yo creo es muy importante. Aun cuando los hijos, porque es la situación más particular o más común, se lleven muy bien entre sí, eso no garantiza una sucesión ordenada de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es ser el número 2 o el número 3 en la compañía y la otra es ser el número 1. Y una cosa es que haya una persona que en definitiva arbitre en las decisiones de los hijos cuando son varios, y otra cosa es que los hermanos se pongan de acuerdo cuando no tienen a alguien a quien recurrir, cuando la decisión no se puede tomar por un consenso inmediato. Entonces, este es un tema al que vamos a volver porque realmente es un tema problemático. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el desafío que le da nombre a esta charla? El desafío es lograr, primero, un negocio sustentable y rentable, que las dos cosas son importantes. Rentable quiere decir que genera lo necesario para el mantenimiento de la empresa y también de la familia. Y sustentable quiere decir que esa fuente de rentabilidad se puede mantener en el tiempo. En segundo lugar, la conservación de la propiedad familiar.
¿Qué es eso del legado, ¿no? El hecho de que la empresa se mantenga en la familia. No es un fin en sí mismo, pero es algo que los que tenemos empresas familiares valoramos. A veces no tanto como la oferta económica que nos puede hacer un tercero, pero en general, si nos preguntaran, querríamos que nuestros hijos, nuestros nietos, continúen la empresa familiar y que dentro de 100 años se pueda seguir hablando de que existe la empresa en el mercado en manos de la familia. Y bueno, ahí está, ¿no? El preservar este legado. Muy bien. Las dos palabras claves para el manejo de una empresa familiar son estas dos: profesionalización y planificación. La profesionalización es una necesidad de cualquier empresa. Cualquier empresa, aún con el origen más intuitivo que pueda tener, y desde personas quizá con ninguna capacitación, o a veces hasta con un origen casual, porque esto pasa, que una empresa tiene un origen en un hobby, por ejemplo, y que nunca pretendió ser más que eso y lo termina siendo, bueno, en algún momento de su vida, cuando crecen, necesitan profesionalizarse. Pero en la empresa familiar lo que es fundamental es la planificación, porque la planificación implica desarrollar una serie de actos que básicamente están resumidos en estos puntos que yo pongo acá. En primer lugar, identificar el compromiso de la familia con la empresa. Ese compromiso no siempre existe. Hay situaciones en las cuales los familiares no quieren continuar. Y esto hay que verlo. En segundo lugar, definir cuál es la misión y la visión del negocio, y definir cuál es esa misión y visión compartida por la familia. Muchas veces, cuando uno trabaja estas cosas, se encuentra con la sorpresa de que en realidad queremos cosas diferentes y queremos llevar la compañía a lugares distintos. Y eso obviamente presenta un problema. En tercer lugar, a partir de esa visión que nos planteemos, hay que consensuar y formular una estrategia y poner los objetivos de largo plazo. ¿A dónde queremos llegar en 10 años? Bueno, eso es la visión compartida que podamos tener, pero el cómo llegamos a esa situación es lo fundamental para poder lograrlo, ¿no? Como en cualquier situación, si yo quiero ir a algún determinado lugar, y bueno, tengo que caminar en una línea dirigida a ese lugar. Si voy para el otro lado, no voy a llegar nunca. Relacionado con esto está la sustentabilidad que le da el armar una estructura de gobierno para la compañía que sea válida, que responda al consenso y a la visión y las expectativas que todos tienen, y por supuesto un plan de sucesión que va a permitir el transitar el pase de una generación a otra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que el primer punto es reconocer la necesidad de dar este paso. Lo cierto es que en la Argentina, en la cual vivimos apagando incendios, muchas veces es muy difícil ocuparse de este tipo de temas, porque uno está en el día a día y llegan las 8 de la noche o las 9 de la noche y uno todavía está en la compañía y no hizo nada de lo que en realidad había previsto hacer ese día, mucho menos pensó en qué va a pasar cuando dentro de 20 años uno se retire o se quiera retirar. Pero lo cierto es que la planificación de una empresa familiar lleva en promedio 10 años. ¿Y por qué? Porque no se trata de armar un papelito y de decir, bueno, hacemos esto, esto y esto, sino que se trata de compartir las expectativas y ponernos de acuerdo y armar los consensos necesarios sobre qué es lo que queremos para el futuro y también para el futuro de la familia. Y esto lleva tiempo, lleva mucha paciencia y un grado de respeto difícil de lograr. Desde el punto de vista procedimental, hay un montón de herramientas para esto, que estructuran alrededor de una gran herramienta que es el llamado protocolo familiar.
El protocolo familiar es el documento, si se quiere, en el cual después de todo, o a lo largo de todo este proceso, se va a plasmar finalmente. Se trata, en su naturaleza, y tengo que meter la nota de abogado acá, si no, no me van a reconocer como tal, de un contrato. Un contrato en el sentido de que es un acuerdo de voluntades de todos los involucrados, ¿sí? Y que tiene la particularidad de que no necesariamente es solo un pacto de socios. Sí es un pacto de socios cuando la familia tiene y detenta el capital de la compañía, pero muchas veces un protocolo familiar involucra a gente que está fuera de la empresa. El protocolo es el resultado de este proceso de creación de consensos y por lo tanto, además, requiere un mantenimiento. ¿Por qué? Y porque los cambios que se dan a lo largo de la vida de las personas hacen necesario revisar permanentemente estos consensos. Porque obviamente yo puedo estar de acuerdo en algo cuando no tengo hijos con mi socio y eventualmente cuando mis hijos aparecen y quizá la solución que me imaginé en ese momento no es la que quiero hoy. Así que esto requiere de un diálogo que se mantenga a lo largo de la vida de la sociedad. Hay distintos tipos de protocolos, no me voy a detener demasiado en esto, pero para que tengan idea de qué estamos hablando, hay algunos que son simplemente pactos de caballeros, que quizá no tienen ninguna posibilidad de ser ejecutados jurídicamente, no tienen valor porque las condiciones que los integrantes del protocolo establecen en el pacto no son ejecutables, no son válidas, pero operan como un compromiso moral. Y en una empresa, perdón, en una familia eso es muy fuerte. Hay protocolos contractuales que se refieren a compromisos que vamos a manejar internamente, que a veces son confidenciales, que a veces dejan afuera a determinadas personas de la familia, a veces inclusive incluyen a otras que no son de la familia, empleados jerárquicos o de mucha confianza, con historia en la compañía. Y por último están los protocolos institucionales, que son aquellos que tienen determinadas cláusulas que buscan ser oponibles a terceros. Por ejemplo, en materia sucesoria es común incorporar a los estatutos o contratos societarios cláusulas que tienen que ver con este tipo de cosas para que sean oponibles a algún tercero que pueda aparecer, por ejemplo, adquiriendo capital de la compañía. Por otro lado, se puede, desde otro punto de vista, regular cuestiones patrimoniales como el pago de dividendos, las remuneraciones, el uso de bienes de la empresa, pero también se puede referir a cuestiones que tienen que ver con la gestión. Bueno, entre hermanos, dividirse funcionalmente los roles en la compañía, o establecer cuestiones de liderazgo. Bueno, ¿quién es el número uno? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Sí? Un montón de cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad, no con el reparto de activos. Y por último, bueno, aquellos que hacen concretamente a la sucesión. ¿Cuál es el objetivo del protocolo familiar? Es lograr los consensos para el funcionamiento de la empresa. Esta empresa teñida por la familia. En ese logro de consensos se van a considerar tanto las cuestiones empresariales como las cuestiones familiares. No solamente lo que es importante para la empresa va a ser importante en el protocolo, también es importante lo que es importante para la familia. Pero hay que tenerlo claro, ponerle límites y estructurar esos límites para que tengan continuidad temporal y evitemos malentendidos futuros. Obviamente que es también un objetivo del protocolo darle sustentabilidad a la compañía, porque al resolver las hipótesis potenciales de conflictos, lo que hacemos es prever mecanismos de solución para problemas que se van a dar o se pueden dar en el futuro. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? La muerte de un familiar, un divorcio, el divorcio de alguno de los hijos, cuestiones tan diversas como puede ser la pérdida de un familiar que capaz ni siquiera trabaja en la compañía, de mi socio, ¿no?
hay un caso de una empresa familiar que tratamos nosotros y que hicimos el protocolo, que porque ocurrió una tragedia inesperada en una familia, que fue que uno de los hijos, que era un montañista, se perdió. De hecho, nunca pudieron encontrar el cuerpo, una cosa que fue muy dura en una empresa familiar de varios socios. Se hizo una adenda en el protocolo de manera tal de prever cómo la empresa iba a salir a responder frente a una situación similar que le pudiera ocurrir a cualquiera de los otros, ¿no? Son cuestiones muy humanas y que, como ven, eso no tenía que ver con la empresa, tenía más que ver con lo familiar. Bueno, obviamente definir la estructura de gobierno y dirección, o sea, el establecer los mecanismos válidos para toma de decisiones, y estructurar un sistema fundamentalmente de comunicación para aceitar las relaciones entre todos los involucrados. Fíjense que acá hay que destacar que a veces los involucrados pueden ser, por ejemplo, socios inversores, que no están metidos en el manejo de la compañía. Y bueno, no importa, está bueno que tengan un estamento para poder informarse, estar tranquilos sobre ese manejo y de alguna manera mantener su respaldo y su confianza en aquellos familiares que sí llevan adelante la empresa. Bueno, también hay un objetivo que es importante, que tiene que ver con regular todo lo que es el manejo económico en la compañía, establecer políticas de dividendo. Bueno, cuánto se reparte, cuándo no se reparte, cuándo se invierte y para qué. Son criterios muy importantes que se pueden establecer en estos protocolos. Y más allá de, bueno, repito, la política de sucesión que se incorpora acá, establecer un sistema de resolución de controversias. La verdad es que en la mayoría de las empresas familiares la metodología de toma de decisiones es una de dos. O se hace lo que yo digo o nos ponemos todos de acuerdo. ¿Sí? Esos son los dos mecanismos populares de manejo de una compañía familiar. Se hace lo que yo digo, es válido en la medida en que hay un liderazgo legitimado por todo el resto de la familia que lo respalda. A veces pasa que desaparece esa legitimación, por ejemplo, por la muerte del fundador, y ahí es donde se genera ese vacío de poder tan complicado. El otro es, bueno, nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en las sociedades de hermanos, es muy común la búsqueda de un consenso absoluto para todo, muchas veces complementado con alguna división funcional, ¿no? Entonces, cuando hay que tomar decisiones estratégicas, tenemos que estar todos de acuerdo. Bueno, una forma alternativa. El tema es que tanto en el primer caso como en el segundo caso pueden darse situaciones donde ese método de toma de decisiones falle. Y el padre se le empacó un hijo y no quiere, y eso así no. Y bueno, y capaz el hijo tiene 50 años, es el jefe de fábrica y en realidad no está de acuerdo. ¿Cómo resolvemos la situación sin que se rompa irremisiblemente el vínculo entre los participantes? Y ahí está, el método de resolución de controversias que elijamos, que a veces es recurrir al abuelo y que medie entre los dos y dice, bueno, salomónicamente o a veces dándole la razón a alguno, establece finalmente cuál va a ser la decisión. Otras veces es un árbitro independiente o una mediación. Hay un millón de situaciones posibles para saltar de esa fractura en una toma de decisiones. Bueno, el protocolo de familia en realidad no es un documento solo, ¿no? En general se le llama protocolo familiar a algo que es un pacto de socios por fuera de la sociedad, pero el protocolo propiamente dicho incluye normas en los estatutos de las sociedades, con a veces reglamentos de funcionamiento interno, este pacto de socios, que ahí está identificado como protocolo familiar independiente, y que a veces se complementa con otras cosas. Por ejemplo, un testamento. De hecho, el último cambio del Código Civil en el 2015 abre la posibilidad bastante interesante de, a través del testamento, darle continuidad a las empresas familiares, fideicomisos, que son una figura muy interesante,
y a veces meras decisiones internas en la compañía que se van a plasmar en actas de directorio y asamblea. Una segunda herramienta asociada a esta que hablábamos es el Consejo de Familia. ¿El Consejo de Familia qué es? Es un ámbito de reunión de todos los involucrados para enterarse en primer lugar de cuáles son las novedades, las situaciones de coyuntura que se plantean en la empresa. En segundo lugar, es un ámbito de decisión y de toma de decisiones estratégicas. Y en tercer lugar, es un lugar de entrenamiento. El Consejo de Familia es una reunión diferente de la que puede ser la reunión con los gerentes o la reunión del directorio en sí de la compañía, sino que es un ámbito en el cual pueden estar inclusive personas que habitualmente no se involucran con la empresa. El marido o la mujer están quizá en la conducción de la compañía y el otro capaz no, está en la casa o tiene otra empresa o tiene otra actividad, pero capaz participa del Consejo de Familia, porque las decisiones que se tomen ahí pueden ser relevantes para el futuro económico de la familia. Entonces, bueno, es una forma de estar presente sin participar quizá directamente. Por otro lado, es un lugar excelente de entrenamiento de los hijos, porque es el lugar en el cual los padres a puertas cerradas les pueden explicar por qué actuaron de determinada manera, tomaron determinadas decisiones. Es un lugar en el cual lo que se habla se puede mantener confidencial y se puede hablar con la intimidad que tiene una familia, pero hablando de temas empresarios. Y por otro lado, y muy importante, permite de alguna manera contener el ámbito de negocios para que no invada toda la vida familiar. ¿Cómo hacemos para que no hablemos del problema con el proveedor en la mesa entre los ravioles de la nona? Y le damos un ámbito en el cual eso se pueda discutir, el Consejo de Familia. Entonces, cuando sale el tema en la mesa del domingo, no, ¿sabes qué? Lo hablamos el lunes, que tenemos reunión del consejo, ahí lo vemos. Y queda fuera del ámbito familiar, que es sano mantener separados ambos estamentos. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Por un lado es el lugar en el cual hasta involuntariamente se trasladan los valores familiares de padres e hijos. Ahí se ven los intereses particulares de cada uno. El hijo capaz tiene una inquietud que en realidad no es una inquietud de la empresa, es una inquietud de él. Y bueno, yo quiero, le diste el auto al gerente general y a mí no, yo también quiero un auto. Y bueno, es el lugar para plantearlo. Es el lugar en el cual se puede discutir de padre a hijo. Y capaz el auto no se lo dan porque es el gerente de marketing, pero se lo dan porque es el hijo. Y queda claro. Y entonces le da un ámbito de contención a discusiones como esa. Bueno, como les decía, es un elemento formativo y sobre todo es un ámbito seguro de comunicación, que obviamente ese ámbito de comunicación tiene que tener como premisa el respeto mutuo en la discusión de los temas. Hay que darle en ese lugar el suficiente espacio a cada uno de los participantes, aun cuando quizás no tengan la experiencia para opinar dentro de la empresa. Pero eso no es dentro de la empresa, es sobre la empresa, pero dentro de la familia. Bueno, entonces se da esta interacción de estamentos. Fíjense que de la flecha violeta para la derecha estamos hablando de la empresa. De la flecha violeta para la izquierda estamos hablando de la familia, aun cuando la familia va a estar hablando de temas de la empresa. El consejo se relaciona muchas veces directamente con el directorio, a veces integrado por familiares, a veces no, y con las gerencias. Y bueno, obviamente hay un ámbito en la ejecución, que es la gerencia, que es el último cuadrado que tenemos a la derecha. Por último, me quiero referir un minuto a la planificación sucesoria. A ver, jurídicamente la planificación implica el traspaso de las acciones o de los bienes que representan esa empresa de una generación a la siguiente. Eso presenta toda una problemática. Desde el punto de vista
jurídico, con la muerte de una persona, se da la transferencia más o menos automática de la universalidad de su patrimonio a las generaciones que lo siguen. Y el criterio y la forma para que se dé esa transferencia está establecida por la ley. Pero eso es una solución de default. Nosotros tenemos que planificar cómo hacemos la transferencia, porque hay algo que no entra en la sucesión legal, que yo no denuncio al juez, y que es el liderazgo. Son los criterios, los valores, los principios, el cariño por la compañía, por su gente, la responsabilidad por mantener las fuentes de trabajo. Eso no se transmite en una sucesión en el juzgado número tanto. Eso se transmite a través de una planificación ordenada y muchos años de diálogo mutuo entre los que integran esa empresa familiar. Entonces, a través de estos instrumentos que están acá y que yo ya mencioné, la idea es plasmar esos consensos para que la transferencia se haga de manera tal de que todo eso que se construyó no quede en el camino y se destruya. Muchas gracias. Ahora, si les parece, quedo abierto a las preguntas a disposición de ustedes. Ramiro, ¿vos me escuchás? Te escucho, Javier. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que a Leonardo se le cayó la señal, ¿sí? Así que yo abrí el chat por si quieren hacer preguntas. Me parece que está volviendo Leonardo, que es el anfitrión. Pero una pregunta que te quería hacer es, en el caso de la venta de la empresa familiar, ¿cómo opera el protocolo? Muy bien. El problema no es la venta en sí, sino que el problema es cuando la venta no recibe la misma recepción por parte de los involucrados. Fíjate que puede ser que las acciones estén en cabeza de una sola persona, como pueden ser los padres, por ejemplo, o el padre o la madre, y muchas veces implique una decisión que en realidad jurídicamente es una decisión unilateral. Pero como afecta la vida de la familia, muchas veces esa decisión se amplía a los demás. Otras veces las acciones están repartidas. Muchas veces los padres donan acciones a los hijos en vida, a veces con reserva de usufructo, pero eso no implica que las acciones no sean de propiedad de los hijos. Y a veces, bueno, en empresas de hermanos, de nietos, de primos, bueno, ahí puede haber también un reparto de acciones. Entonces, frente a una oferta de un tercero, cuando algunos quieren vender y otros no, ¿cómo se resuelve? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales estaríamos dispuestos a vender? Si el 85% quiere vender y el 15% no quiere vender, ¿qué pasa? Porque probablemente el que quiere comprar no esté dispuesto a comprar solo el 85% y quedarse con un 5%, con un socio del 15% que no conoce. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, el protocolo es el que establece los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, se establece que una determinada mayoría puede obligar a la minoría a vender, aun cuando la minoría se resista. Y bueno, en la medida en que hay un criterio establecido por consenso y pactado en un protocolo que establece que esa es la solución válida, eso va a quedar como una forma de que se pueda avanzar en una situación por esa y evitar problemas entre los socios que la mayoría le va a poder decir, acordate que vos firmaste esto. Quedamos en que si estábamos todos de acuerdo y quedaba alguno que no, entonces vendíamos. Y bueno, tenés una solución planteada para una problemática que, y por experiencia te lo digo, muchas veces puede generar rupturas que hacen perder relaciones valiosísimas en lo personal y fortunas en lo económico. Ramiro, te hago una consulta yo, Leonardo. Dale, Leonardo, algo que tiene que ver con mi trabajo, porque nosotros
yo me dedico a seguros y hacemos muchas veces para empresas familiares o para empresas societarias o de cualquier tipo, seguros de vida por la muerte de algún miembro de la familia, ¿no? Los hacemos en forma cruzada para que en caso de que fallezca uno, el que queda le pueda comprar con ese dinero la parte a la viuda, para decirlo entre comillas, del hermano, por ejemplo. Eso normalmente lo hacemos por una cuestión de que muchas veces los hermanos no quieren tener a la viuda de socia, digamos, porque, claro, digamos, no es lo mismo. Ahora, ¿qué figura legal se le puede dar a eso? Justamente estos contratos, como estás diciendo, ¿se puede dejar estipulado ahí como para que esto no tenga ninguna discusión en el momento de que llegue el caso? Sí, claramente eso que vos describís es una herramienta integrada al protocolo familiar, implica el armado de un plan de sucesión. En algunas empresas de mucha confianza, quizá que se incorpore el cónyuge de mi socio no es un problema. Hasta a veces es bienvenido. Pero muchas veces, no por un demérito, sino simplemente porque a veces las relaciones empresarias son relaciones altamente de confianza y no es lo mismo. Entonces yo este negocio lo hago con mi socio. Si mi socio no está, prefiero hacerlo solo. Sí, a nosotros nos han cuestionado que no es una cuestión de falta de confianza, sino que no tiene las mismas capacidades, por ejemplo. O sea, no sé, digo, dos ingenieros. La esposa no es ingeniera, digamos. Entonces, quizás no hace al negocio y por eso prefieren dividirlo de esa manera. Pero a veces nos está faltando esa pata para dejarlo claro y si eso tiene validez legal, digamos. Totalmente. A ver, cuando yo hablo de confianza me refiero en sentido amplio. Confianza no es confianza en la honestidad, sino confianza en que la otra persona es el partner adecuado como para llevar adelante un negocio de la naturaleza que sea. Si vos, y es muy poderosa la herramienta del seguro, porque ¿cómo haces vos para que no entre el cónyuge, por ejemplo, o los hijos? Le compras la parte. ¿Por qué? Porque la idea no es dejarlo en la calle. La idea es pagarle lo que corresponde, pero, pero la empresa la manejo yo. Quédate afuera. Yo te doy la parte, pero déjame a mí. Si vos esto no lo haces solo con el seguro, no te lo asegurás. Porque esto requiere una regulación de un protocolo que integre el contrato de la sociedad, si es que es una sociedad, con con el protocolo que es el contrato entre los socios propiamente dicho. Pero el seguro es una herramienta fundamental porque resuelve un problema. El problema que resuelve es la liquidez de la compañía. ¿Por qué? Porque si yo quiero decirle al cónyuge de mi socio, que no lo voy a matar porque está ahí, pero bueno, ponele que no, por alguna razón no está, y que le voy a pagar, pero voy a ver cuándo, porque ahora no tengo plata, y obviamente que el problema no está resuelto. El problema va a estar resuelto si yo tengo el dinero en el momento para solucionarle el problema, a quien además es una persona por la cual yo tengo un especial compromiso, porque es el cónyuge de mi socio. Y ahí es donde aparece el seguro. Pero el otro problema que se puede plantear y que es muy importante es el valor de las acciones. Con la deformación que tiene, ahí vi tu mano, Pablo, hay un par de preguntas, pero después te doy la palabra. Con la deformación de los estados contables, por todos los temas inflacionarios que vivimos en la Argentina, es bastante difícil discutir cuál es el valor de una compañía. Discutirlo cuando se da la situación. Pero si vos estableces un criterio a priori del problema en el protocolo familiar, lo tenés resuelto y no va a haber discusión. Obviamente en la medida en que vos pongas un criterio, que sea un criterio válido. Sí. Ejemplo, correcto, gracias. Un ejemplo que tengo para transmitirles es una compañía que lo que hace es un balance en dólares. Es una compañía que por su particularidad hace obviamente el balance en pesos, pero todos los años hace un balance en dólares. Y tiene un criterio de evaluación de las acciones para el caso de la muerte
que está relacionado con ese balance en dólares. ¿Sí? Entonces, por eso, todo esto requiere planificación. Bueno, acá hay un par de preguntas en el chat y después alguno que levantó la mano. Acá me preguntaban respecto de la elección del tipo societario, ¿es recomendable la constitución de una SA para un negocio familiar? No, no hay ninguna relación entre el hecho de que un negocio sea familiar y la tipología que utilicemos. La tipología va por otro lado. Sí, la SA y las SAS también brindan herramientas. La SAS la saca ahora, Cristina. ¿Perdón? Bueno, les decía que la SAS brinda herramientas muy prácticas para esto, la SA también, pero no es por ahí por donde se elige el tipo societario. Pablo, creo que tenías una pregunta y que no hay nadie más antes. ¿Querés hacerla? Está sin sonido. ¿Ahora sí? Te escucho. Hola. Sí, buenas tardes. Te quería hacer una consulta con respecto a la parte última de una empresa. Yo trabajo con mi hijo, tenemos una pyme de turismo, de transporte de turismo. Por cuestiones de trabajo nos obligaron a hacer una SRL entre mi hijo, mi esposa y yo. Yo lo que quería saber, quería consultarte con respecto a la parte de testamento, parte de sucesión, porque yo en realidad trabajo con uno de mis hijos, yo tengo 5, y los otros 4, cada uno tiene su vida, ¿no es cierto?, su trabajo. En algunas oportunidades participamos, así como decías vos, en el consejo familiar, opinando, pero la cuestión, mi preocupación es, yo ya tengo 62 años y estoy ya planificando lo que vos estabas comentando antes. Y quería saber cómo tengo que hacer, o cómo tendría que hacer, para que el único que va a ser el heredero de la SRL va a ser un solo hijo, con respecto a los 4 hermanos. ¿Cómo se le puede dar forma para que ellos también tengan participación o no en la empresa? Bueno, lo primero que quiero decir, Pablo, es que tu pregunta es suficientemente compleja como para que hagamos un seminario sobre eso. Pero de cualquier manera, obviamente esa es la pregunta importante en tu caso, ¿no? Y vos fijate cómo la realidad de cada empresa familiar es diferente. Es un tema, obviamente, para trabajar, pero vos tenés que tener en cuenta, y para darte alguna respuesta a lo que preguntas, que la propiedad de la empresa y la gestión de la empresa son dos cosas distintas. Mientras uno de tus hijos con vos tienen la gestión de la empresa actual, y por lo que vos me decís, la gestión vos querés dejársela a él, el resto de tus hijos seguramente va a heredar, por lo menos en parte, las acciones. Bueno, tenés una SRL, me dijiste, las cuotas de esa SRL, y van a ser propietarios. Aunque no manejen la gestión, esto que vos decís, de que querés que ese hijo sea el que lo maneje, no necesariamente es lo que tus otros hijos van a querer en ese momento. Entonces lo que hay que trabajar es eso, ver cuál es el plan de futuro para el manejo de la compañía cuando vos decidas retirarte. Sos un pibe, ¿no? Pero dentro de, no sé, 30, 40 años, bueno, tenés que tener pensado cómo lo vas a manejar. De eso se trata este proceso. Bueno, ¿Okay? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ramiro. Silvio. Ramiro. De nada. Bueno, la verdad que me entró por todos lados tu charla. No sé por dónde empezar, pero me quedé fascinado con el protocolo familiar. Ese protocolo familiar puede tener carácter legal en cuanto a, como el caso de recién, legar en especial a un hijo más que al otro, cosas por el estilo, o eso habría que hacerlo a través de un testamento. Sí.
puede tener carácter legal. Y yo puedo... Bueno, a ver, el protocolo, si bien se le dice muchas veces protocolo solo al contrato entre las partes de la familia, en realidad es todo. O sea, lo que se hace es estudiar cuáles son las mejores herramientas posibles para cada caso particular para establecer la solución que las partes quieren establecer. Entonces muchas veces se combinan soluciones estatutarias con un protocolo, con un testamento. Ahí Leonardo hablaba de los seguros, es una excelente solución para este tipo de cosas. En ese punto hay un sinfín de herramientas. Si uno abre la caja y empieza a sacar tornillo, destornillador, de acuerdo a la solución por el lado que quiera ir. Acá, y un poco también por lo que le decía Pablo, vos tenés la realidad de la legítima sucesoria. Es un país que opta por tener una herencia obligatoria en 2/3 del patrimonio para los herederos forzosos, que los típicos son los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, a veces tenés que ver la forma de jugar dentro de esa legítima sucesoria para encontrar la solución que vos querés lograr. Y bueno, se multiplican las herramientas que podés utilizar. Pero sí es legal, digamos, desde el punto de vista de que es obligatorio y ejecutable. ¿Te contesté, Silvio? Perfectamente. Me parece una cuestión, Ramiro, que si podés aclarar. Andrés, el tema es que al estar con el tema que con las herramientas todas las herramientas del protocolo familiar se puede regular tanto la propiedad de las compañías a través de las cuotas sociales o las acciones, como la gestión. O sea, se puede también, a través del estatuto, por ejemplo, y otras herramientas, administrar la sucesión para que determinados herederos no participen de la propiedad incluso de esa sociedad y no solo la gestión. No sé si quedó claro la pregunta. Ramiro, no sé si escuchaste. Lo escuché. Sí, es así. Obviamente hay límites que vos no podés traspasar. La legítima sucesoria es algo que en la Argentina se llama de orden público, porque el Estado le da un valor especial y la idea es que no haya, por ejemplo, hijos que queden totalmente afuera de la herencia. Pero por eso muchas veces el tema está en jugar con la gestión y la propiedad, un poco lo que le decía Pablo, porque la gestión sí se puede manejar, sí se puede establecer quién va a llevar adelante la gestión y quién no. La propiedad, bueno, ahí es más limitado. Hay algunas herramientas que permiten manejar el tercio que hoy tenés de porción disponible, o sea, yo les decía, la legítima involucra 2/3 de la propiedad de una persona, y bueno, hay un tercio que se puede manejar. Yo le puedo dar más a uno que a otro. Lo que no puedo hacer es no darle nada. ¿Ok? ¿Te respondí, Andrés? Clarísimo, Ramiro. A ver si hay algo más acá en el chat. No, estaban agradeciendo las ideas, los tips. Estaba viendo si había alguien más. No, por ahora no hay nadie más en el chat. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. No veo por ahora. Parece que están todos, quedaron todos conformes. ¿O están dormidos o están en shock? No, están. Quédate tranquilo que los conocemos, están. Quedaron movilizados. Sí, quedan preocupados algunos. Sí. A ver, ahí me das pie para decir algo que me parece importante. Preocuparse no es la solución, hay que ocuparse. La verdad es que estas son
es parte de la vida, es parte de crecer como familia y como empresa, y es un proceso que no necesariamente es un proceso, ¿cómo decirlo? Es disfrutable, en el sentido de que piensen que esto es algo que uno hace con la familia, ayuda a conocerse mejor, a crecer, a fortalecer los vínculos, y sobre todo, obviamente, ayuda a impedir que en el futuro pasen cosas que puedan perjudicar esa relación. Se trata tanto de la empresa como de la familia. Así que bueno, espero dejarles la inquietud, no la preocupación. No, totalmente. Yo creo que la inquietud es lo que quedó. No sé si Silvio, ¿querés decir algo más? No. La verdad, agradecerle a Ramiro porque fue súper didáctico y ya pensé como 8 protocolos familiares en este tiempo. Vos tenés doble problema. Me copé con eso, el protocolo creo que es maravilloso. La verdad que es un tip que me llamó mucho la atención y que, como vos decís, yo creo que soluciona un montón de cosas que como pasa, uno lo habla en la empresa, lo habla incluso en el asado de fin de semana, y siempre es un tema a resolver. Y creo que esas cosas, dejarlas escritas, dejarlas establecidas y consensuarlas familiarmente entre los que estamos en la empresa y los que no, me parece un golazo. La verdad que fue uno de los mejores tips que he escuchado en estos temas, que he asistido a varias charlas que se refieren a esto y realmente fue el que más me llegó. Creo que la exposición fue más que clara y contundente. Gracias, Ramiro. Espero, seguramente vas a recibir muchas consultas y bueno, vamos a trabajar sobre todo esto. Quería aprovechar el momento para, bueno, dejar la invitación para las próximas webinars. Gracias a todos los presentes. Y bueno, los esperamos, como siempre, el próximo jueves a las 16 horas. Gracias a todos. No sé si, bueno, con esto damos por cerrada la jornada. Gracias, Ramiro. Realmente muchas gracias por la invitación, la verdad fue un gusto. Y bueno, espero haberles dejado algo importante. Vamos a difundir tu mail y demás, porque seguramente han quedado cuestiones y consultas que seguramente te podamos hacer. Bueno, estoy a disposición. Bueno, y tengo que agradecer también a Javier, que fue el que te ha traído a estas charlas, y creo que fue más que acertada. Javier no lo dice, pero Javier sabe mucho de este tema también. Sí. Trabajamos juntos en algunas de esas cosas. De hecho, uno de los integrantes también de la comisión directiva que no pudo entrar por el error que tuvimos con la password, lamentablemente eso dejó saludos, que es Pablo Reale, que dice que trabajó con tu padre. Lo conozco, sí. Mira, saludos. No sabía. Sí, Pablo es miembro de acá de la comisión directiva, pero justo hoy no se pudo conectar lamentablemente, pero bueno, te dejo saludos. Bueno, Ramiro, te agradezco mucho, muy amables a todos. Y bueno, nada, los esperamos el próximo jueves por este Zoom. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.